México es un país que ha vivido muchísimos incidentes ovni, de la más variada índole, desde avistamientos en el cielo, avistamientos a pie de tierra, agrogramas, y ha habido también casos mayores. Casos que fueron muy significativos, como por ejemplo el caso de 2004, en donde la Fuerza Aérea Mexicana liberó una serie de grabaciones realizadas por un avión en vuelo, un avión de la Fuerza Aérea con una cámara FLIR, sobre el Golfo de México. Esta grabación fue impresionante, aunque también controversial. Por supuesto está el caso de Coyame en el norte de México, también muy controversial, lleno de escepticismo por una parte, lleno de testimonios por otra, conocido como el Roswell mexicano. Está el caso del OVNI de Ciudad Pemex en 1973 en Tabasco, un caso muy peculiar porque incluía un alienígena gallina, así se le denominó. Y por supuesto que está el incidente del OVNI de Puebla. Así se le conoce, así se le recuerda, el OVNI de Puebla. En realidad no cayó en Puebla, no pasó por Puebla ni nada similar, pero resulta intrigante, puesto que es una historia en la que hay versiones totalmente encontradas. Hay quienes aseguran que el asunto está totalmente resuelto y tratan de demostrar que así fue, con pelos y señales. Hay quienes afirman que eso no es cierto. Nosotros no podemos decir si sí o si no. Esto ocurrió hace 44 años. Las personas que estuvieron investigando esto han tenido una disputa al respecto durante mucho tiempo, pero me encantaría invitarle a que se quede conmigo y platicamos el caso. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Todo comienza una mañana del 29 de julio de 1977, hace 54 años de esto. Es decir, mucho tiempo. La Ciudad de México está en plena ebullición. Son cerca de las 6 de la mañana. Sí, en la Ciudad de México esa es una hora en la que hay un movimiento frenético, puesto que las personas para trasladarse a sus diferentes lugares de trabajo suelen pasar hasta 2 horas y media para llegar. Así es que la gran mayoría sale 5:30 de la mañana de su casa, ya está en la calle. Hay quien está parado en una estación esperando el transporte. Otros están por aquí caminando, otros más ya están en sus lugares de trabajo, etc. Esa mañana, además, hay muchas personas formadas afuera de un lugar conocido como el Palacio de los Deportes, que está en la parte central de la Ciudad de México, aunque no es el centro histórico, pero está en la zona centro. Estas personas están al aire libre, están formadas al aire libre porque están esperando presentar un examen para ingresar a la Escuela Nacional de Cultura Física o de Educación Física. Es una escuela muy prestigiosa en la materia y hay muchas personas ahí formaditas desde muy temprano, si no es que desde la noche anterior. El hecho está en que ya es de día y estas personas están formadas al aire libre cuando de pronto escuchan un trueno, una explosión, un sonido de explosión en el aire, arriba de ellos. Por supuesto, cualquiera levanta la vista y al mirar al cielo lo que encuentran son 3 objetos de una luminosidad intensa, tendiente azul-blanca, que están cruzando el cielo de sur a norte en dirección hacia Ciudad Satélite, hacia Querétaro, que es parte del norte, a una velocidad enorme. Están allí arriba, es muy alto. Estas personas se quedan sorprendidísimas. ¿Qué es? Pero por supuesto que no son las únicas. Hay un enorme número de personas que observan esto y que comienzan a preguntarse qué rayos era. Los 3 objetos tenían un comportamiento raro. Verá, uno de ellos era más grande que los demás, el del centro, y las otras 2 esferas parecían alcanzarle, frenarse y frenarse en un juego muy raro. Por un momento parecía más bien que iban escoltando al objeto más grande estos 2 pequeños objetos, pero todos ellos con una gran luminosidad. El asunto está en que aquello cruzó el cielo durante unos momentos, es difícil saber cuánto tiempo habrá transcurrido, y desapareció a la distancia. El hecho es que comenzaron a llamar a los noticieros
numerosas personas que marcaban para decir algo está ocurriendo en el cielo, algo está pasando en el cielo, estamos viendo luces en el cielo. Uno de los noticieros de aquel momento en esas mañanas era el prestigioso noticiero Hoy Mismo, con Guillermo Ochoa. Este personaje recibe los papelitos con las llamadas y comienzan a investigar, pide por ahí a uno de los reporteros que trabajaba con él que se comunique al aeropuerto y así se da la noticia de que algo está ocurriendo. Pero al tiempo que Guillermo Rocha hacía esto, otros medios, sobre todo medios impresos que estaban recibiendo en las redacciones de los periódicos llamadas, comienzan a intrigarse por el asunto. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a través de control de vuelo y a través de torre de control, respondería a las llamadas de los reporteros, por supuesto, pero negaría tener alguna información. Su radar no estaba detectando nada inusual en vuelo. Sin embargo, lo que parecía ser simplemente un aerolito o 2 o 3 aerolitos en trayectoria de ingreso a la atmósfera terrestre no se quedaría tan quieto. Aquello podría haber pasado desapercibido y punto. Un aerolito más, un aerolito menos, ¿qué importa? No se entendía como algo extraordinariamente peligroso, sin embargo despertó mucha curiosidad. Esta curiosidad se vio incrementada por diversas confirmaciones de aquello. Si bien Torre de Control y Control de Vuelo de Ciudad de México, en particular Aeropuerto Internacional Benito Juárez, no confirmó tener en sus pantallas aquello, la gente que estaba en Torre de Control con prismáticos sí los vio. Y no solo los vio, sino que también les dio seguimiento a unos 16,000 pies de altura. No iban muy arriba en el cielo. Esto, a 16,000 pies de altura, son unos 5,000 metros, 5 kilómetros. No está en la estratosfera, no está en órbita, está en la atmósfera terrestre. Pero todavía faltaba algo más curioso. Y es que esa misma mañana del 29 de julio de 1977, en una azotea al sur de la Ciudad de México, en una zona conocida como Villa Coapa, un equipo de cine, un grupo de camarógrafos, sonidistas, el director de una película, estaban ahí, listos para filmar un amanecer que se integraría a una película. El director de aquella película, Picardía Mexicana 2, era el ya fallecido Abel Salazar, un director mexicano, actor muy famoso, quien estaba en la azotea precisamente viendo que se grabara lo que quería que se grabara. Cuando de pronto escucharon aquel sonido, levantaron la vista, vieron eso y él le indicó inmediatamente a su camarógrafo, que tenía una cámara de 35 milímetros, graba eso. Aquel hombre mueve la cámara y comienza a grabar, a filmar en película de cine. Acababan de filmar el paso de los 3 objetos misteriosos. Junto con el equipo de Abel Salazar estaba el camarógrafo, había actores, había gente, estaba el escritor del guión, técnicos, sonidistas. Todo el mundo vio aquello. Por supuesto que días después liberaron estas filmaciones a ciertas personas, entre ellos al decano de la ufología mexicana, don Pedro Ferri Santa Cruz, quien conducía un programa de Un Mundo Nos Vigila o algo así. Era un programa muy apreciado y era un hombre muy serio, muy respetado en el medio de la ufología internacional, quien comienza a recibir estos reportes. Usted pensará, bueno, seguían siendo lucecitas en el cielo, podía haber sido cualquier cosa. Cualquier cosa excepto porque durante los días siguientes comenzarían a surgir más datos curiosos de aquel extraño evento. Uno de esos datos que se filtró era de RAMSA, Radio Aeronáutica Mexicana S.A., una empresa que operaba en ese momento los sistemas de control de vuelo tanto en México como en diversos aeropuertos, y la filtración era también muy curiosa, porque venía de Zihuatanejo. Zihuatanejo está en la costa del Pacífico mexicano. El reporte venía del propio servicio de control de vuelo. Así es que no era cualquier cosa y la gente que lo enviaba daba códigos, claves. El hombre que enviaba esto era el radiooperador Hernández Moncada 11552, que era una persona bastante interesante, porque era un técnico en esta materia y su reporte iba acompañado de información procedente de la base de operaciones de Aeroméxico, la empresa mexicana de aviación. El hecho es que el reporte era por demás extraño. En primer lugar, reportaban la presencia de 3 objetos extraños en el cielo a unos 18,000 pies de altura.
poco más arriba que lo que se había reportado en Ciudad de México. La trayectoria era de sur a norte, es decir, coincidía con lo que habían reportado, y la hora aproximada del avistamiento era las 5:00, 5 de la mañana. El avistamiento además todavía tenía otras peculiaridades, como por ejemplo, el operador que estaba haciendo el informe aseguraba que eran 3 objetos, uno más grande, 2 más pequeños. El objeto grande parecía estar tratando de ser interceptado o detenido por los objetos más pequeños, que en algún momento pareciera que se frustraron y decidieron regresar haciendo un giro de 180 grados y cambiando de dirección, saliendo de la pantalla a gran velocidad. El tercer objeto, el más grande, continuaría su trayectoria, comenzando a desintegrarse en trayectoria a la Ciudad de México. El reporte de Ciudad de México era totalmente consistente, pero todavía faltaría otro reporte más. El otro reporte correspondía a una tripulación de aerolíneas argentinas, un 707 en cruce sobre una radial, creo que era la radial 60. Este 707 reportaba estar viendo un tráfico compuesto por 3 objetos frente a él en esta misma zona, abajo de su cota de vuelo. El vuelo 731 de Aerolíneas Argentinas, al mando del capitán Sartori, había reportado esto con un punto de ubicación a unos 500 kilómetros de la Ciudad de México. Todo coincidía de forma muy inusual. Primero, las llamadas telefónicas, después los reportes de aeronáutica. Todo esto se iba concretando hasta que llegaba un último reporte. El último reporte era particularmente interesante porque señalaba que el objeto se había ido a estrellar en alguna parte de la Sierra Norte de Puebla. Sierra Norte de Puebla. Esto significaba que no se había estrellado en Puebla, sino en los límites entre Puebla y Veracruz, una región montañosa, boscosa, de una vegetación muy densa, muy apartada, y para 1977 una zona rural totalmente. Algunas de estas poblaciones no tienen caminos de acceso, algunas de estas poblaciones todavía tienen problemas de comunicación porque utilizan los idiomas propios de cada región y no necesariamente hay gente que hable español. Todo esto se complica enormemente. Pero los reportes tienen mucha consistencia. ¿Por qué Ciudad de México no había percibido en sus radares? Bien, el radar de México era del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para 1977 era un radar secundario, un radar que emite una señal y los aviones en vuelo responden con un transpondedor que señala nombre, apellido, altura y condiciones. Si no tiene transpondedor, no responde. Sin embargo, Zihuatanejo, y particularmente los sistemas que estaban instalados ahí, eran un radar primario. Prácticamente lo que le pase cerca lo pesca. Incluso la lluvia la puede detectar, pero esta cosa pasó a gran velocidad. No tuvieron tiempo de calcularlo y no era su especialidad, pero bueno, no pudieron saber la velocidad real. El primario no da velocidades, pero pudieron saber que iba muy rápido. Todo tenía sentido, excepto el lugar del impacto. ¿Por qué no tenía sentido? Verá, si esto hubieran sido como se esperaría, 3 pequeñas piedras espaciales ingresando a la atmósfera terrestre, efectivamente se habrían visto más o menos así. Se habrían visto con un color azul muy blanco, muy intenso, que es lo que ocurre cuando ingresan a la atmósfera terrestre y la fricción incendia estos objetos a temperaturas elevadísimas y se vuelven de un tono casi azul, como si fuera soldadura. Cuando se está soldando con arco eléctrico, este es el tono. Y sí, efectivamente, también producen explosiones. Llega un momento en el que al contacto con la atmósfera se calienta hasta el punto en el cual se escuchan explosiones y se fragmenta. Bien, hasta aquí todo tenía sentido perfectamente, salvo por una cosa: la dirección. Todos los reportes más o menos tenían sentido, dirección sur-norte, excepto el punto de impacto. Algo que está entrando en caída descontrolada al momento que ingresa a la atmósfera terrestre describe un arco que no se altera realmente, porque está obedeciendo a las leyes de la gravedad, es decir, ingresa y cae. Pero en este caso, la trayectoria había sufrido 2 cambios. El primero de ellos a la altura de la Ciudad de México, el segundo
saliendo en dirección hacia el norte y posteriormente dando un giro de casi 60 grados a la derecha para dirigirse a la Sierra Norte de Puebla. Ahora mismo hemos presentado frente a usted un pequeño plano en donde se ilustra la posible trayectoria de esto. Normalmente, un objeto en caída libre que esté entrando en caída descontrolada a la atmósfera no describe este tipo de trayectorias. Algo había hecho que cambiara de dirección. Sumado a eso, el reporte de Moncada procedente de Zihuatanejo, que hablaba de 2 objetos más pequeños intentando contener al tercero, era consistente con lo que había dicho la gente que estaba formada fuera del Palacio de los Deportes, que los 2 objetos más pequeños adelantaban al objeto grande y luego retrocedían, como si jugaran carreritas, pero en realidad pareciera más bien que estaban intentando atraparlo para regresarlo. Venía un problema. Cuando los informes de la caída del objeto han llegado a las redacciones de periódicos y demás, se enfrentan con 2 cosas. La primera de ellas, el problema de llegar a los lugares. Algunas de estas poblaciones en la Sierra Norte están a unas 7 horas de distancia caminando de poblaciones más grandes. Y en aquel entonces, México seguía siendo un México bárbaro. Había muchos problemas porque los rumores en las sierras mexicanas, en las poblaciones más rurales, pueden generar mucha violencia. Años atrás, en una población no tan apartada, había habido un linchamiento en donde numerosos estudiantes que estaban acampando ahí fueron asesinados, bajo la idea de que eran comunistas y querían dañar a la iglesia del pueblo, fueron asesinados. El expediente se conoce como el caso Canoa. Y no era una población tan rural. Imagine usted lo que ocurre allá arriba. Por supuesto que hubo mucho pesar, mucha zozobra, y los días fueron pasando. El reporte no fue inmediato. No sería sino hasta días después cuando comenzaron los periodistas a llegar a diferentes zonas de los límites entre Puebla y Veracruz a preguntar cosas, algunos de ellos pertenecientes a diarios como el Universal, el Excelsior, que eran periódicos afamados en aquel entonces. Otros periodistas de diferentes medios fueron llegando. Lo que se toparon fueron cosas muy extrañas, porque las personas aseguraban haber visto aquello, haber visto la trayectoria de aquello, haber oído la explosión, pero conforme se iban adentrando más, los reportes eran sensacionales. Vamos a llamarlo de esa forma, sensacionales. Los primeros reportes aseguraban que el ejército mexicano con helicópteros había sobrevolado la zona. Posteriormente se incrementó esto, asegurando que no solamente eran helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, sino de la NASA. Para algunos periodistas como Héctor Chavarría, quienes tuvieron oportunidad de estar ahí ese día, en ese momento, y preguntar cosas, lo que parecía ser aquello era mitos, porque de pronto alguien decía que la Nacional de Aceros S.A. había venido. Nacional de Aceros, la NASA, la Agencia Aeroespacial Norteamericana, la interpretaban como eso. Estas personas, muchos de ellos que no hablaban español, por medio de traductores, contaban historias. Algunas de estas eran increíbles, como esto de que muchos aseguraban desde la loma haber visto un objeto clavado, soldados alrededor y que habían capturado a 3. Las versiones iban desde 3 pequeñitos hasta 3 gigantes. El problema es que al momento de interrogar más a fondo y preguntar ¿usted lo vio?, la gran mayoría confesaba no haberlo visto, sino haber oído de alguien que lo vio. Terceras. Pero esto seguía creciendo porque de pronto incluyeron a la norteamericana. Oh, sí. Y aquello se volvió una historia prácticamente de película 3X, porque la norteamericana, que era una exploradora, arqueóloga, rubia, despampanante, descrita como una verdadera Barbie, se la robaron los alienígenas. Oh, sí. Su novio se quedó muy frustrado, y eso que era un gringo grandote y muy fuerte, porque los alienígenas, vaya que sí pueden. El hecho es que cuando la mujer aquella le dijeron que ya se podía ir, ya no se quiso ir. Las historias eran de ese estilo, eran increíbles. Después comenzaron a narrar que había aquí y allá evidencias, pero no había nada claro. Eso fue muy frustrante. Prácticamente todos los investigadores, entre los que estaban Chavarría, otro periodista, Pablo Latapí, fueron allá a investigar, preguntando, fueron cazando la noticia,
Hay que reconocerles que hicieron un increíble trabajo, arriesgado como pocas cosas en la vida. Si alguna vez encuentra usted sus libros, cómprelos porque además son muy buenos. El asunto está en que regresaron con las manos vacías y con un montón de anécdotas increíbles. Desde soldados capturando enanitos verdes hasta aviones, soldados norteamericanos, toda clase de cosas. Lo interesante del asunto es que muchos de ellos ni siquiera hablaban español, nunca habían salido de sus comunidades y sin embargo podían describir cosas como el escudo de un helicóptero que decía NASA. Y otros describían helicópteros, así, con señas, helicópteros del ejército mexicano. Personas que en su vida jamás habían visto esto, podían describirlo. Y además, platicaban historias increíbles como aquella del juego de fútbol. Oh sí, el único país del mundo en donde los alienígenas juegan fútbol es en México. Una de las historias más increíbles que se contaron es que en un cierto momento los alienígenas, que deben haber estado aburridísimos ahí atrapados en su nave que se descompuso, estaban esperando a que les trajeran una refacción, que fueron a traerla a México, es decir, a la Ciudad de México. El hecho es que tan aburridos estaban que se pusieron a jugar fútbol con los lugareños. México es fanático del fútbol toda la vida, son muy aficionados al fútbol, aunque no siempre son muy buenos jugando, siendo realistas. El hecho es que fue un empate, 0-0, pero no porque los jugadores mexicanos no fueran buenos jugadores, sino porque los extraterrestres tenían algo que protegía la portería, algún artefacto alienígena. El hecho es que terminaron de jugar y después bebieron un licor de la región que es durísimo y todos terminaron borrachos muy contentos. Ya sé que esto parece de risa. Y por supuesto, si usted es un periodista que ha recorrido quién sabe cuántas horas caminando en medio de una espesura tremenda, pasándola muy mal porque además el peligro estaba a la vuelta de la esquina, desde bichos venenosos, gente enardecida que podía cortarte la cabeza con la mano en la cintura y jamás se darían cuenta de dónde quedó. Problemas políticos, religiosos y sociales. Toda esta región estaba siendo poco a poco dividida por grupos religiosos diferentes, así es que era una zona muy caliente. Estos periodistas dejaron el todo por el todo yendo allá, arriesgaron la vida para regresar con un montón de historias como esta. Por supuesto, era frustrante. De regreso en la Ciudad de México, hubo algunos intentos por pedir informes, por escribir a diferentes organismos, incluso a la propia NASA, al Comando de Control Militar, el NORAD, en Estados Unidos, a la Embajada rusa, pero no hubo ninguna respuesta. Lo que hubiera sido aquello quedaba ahí, muerto y sepultado, como una bonita anécdota. Salvo por todo este asunto de que las personas aseguraban haber visto cosas que habían ocurrido y que estaban más allá de su poder de imaginación. Quizá la parte más extraña no sería recuperada por ninguno de ellos. La historia llegaría por terceros, donde narraban que efectivamente había caído un objeto y que este objeto había sido llevado lejos. La zona completa, la cañada donde había caído el objeto, junto con numerosos pedazos, porque además se había fraccionado, había sido recuperado y trasladado colgando hacia un valle en donde fue retirado. Lo que hubiera sido no lo sabían, pero había sido recuperado tanto por helicópteros como por transportes particulares extraños que habían logrado llegar a la zona. El reporte aseguraba que además había habido un número importantísimo de soldados que no solamente eran mexicanos, sino que también había mucho gringo. Así lo describían al referirse a soldados norteamericanos, fácilmente identificables por el aspecto. En la Sierra Norte y en todas estas regiones las personas son de etnias originarias. Así es que su complexión física, sus facciones, su tono de piel es diferente al de un soldado estadounidense, fácilmente identificable. La referencia que hacían también incluía a algunos chinos, probablemente personas de origen asiático. El hecho es que describían cosas que estaban lejos de la imaginación. Si bien un partido de fútbol con alienígenas era algo muy ridículo, o la historia de la norteamericana seducida por aliens también era algo muy ridículo, lo que no era ridículo era lo que contaba esta gente, y lo contaba mucho. No solamente en esta región
del límite de Veracruz con Puebla, sino también un poco más allá. De hecho, el reporte más sólido no venía de esa región, sino más adelante hacia la zona de Cachoacán, que son otras comunidades rurales en donde las personas fueron a la iglesia a contarle al cura lo que habían visto. Pasado algún tiempo, y mientras aquello se iba enfriando y la historia dejaba de tener importancia, aun cuando los periódicos habían hecho un alarde impresionante durante los primeros días, pasado algún tiempo aquello se enfría, aparentemente, porque por otro lado, Pedro Ferri Santa Cruz, al recibir la grabación de parte del equipo de cine, la comparte con J. Allen Hynek. ¿Le suena? Asesor del proyecto Libro Azul, astrónomo, uno de los primeros ufólogos profesionales de los que se tenga noticia, quien crearía el término de los encuentros cercanos de 1, 2, 3, de los primeros tipos, etc. Hynek estaría tan intrigado con aquel caso que visitaría México para ver más de cerca la información. Durante las entrevistas que sostuvo con Pedro Ferri Santa Cruz y posteriormente con algunos de los testigos, quedaría sorprendido por la claridad del avistamiento, las características, pero sobre todo por las trayectorias. Sin embargo, la pistola humeante no aparecía todavía. Días después, una carta llegaba a la redacción de Editorial Posada, una editorial que publicaba diversas revistas, entre las cuales estaba la revista Duda, donde la verdad es lo increíble. El hecho es que esta gente recibió una carta de unos maestros de Filomeno Mata, que es una comunidad pequeñita que está en Veracruz, en el límite con Puebla, quienes aseguraban que había un objeto, algo que había caído. El objeto como tal estaba en la presidencia municipal, pero del pueblo de Jopala, en Puebla. El trayecto era impresionante. Para llegar allá hicieron toda suerte de piruetas Pablo Latapí y Chavarría, Héctor Chavarría, que finalmente llegaron a esta comunidad y efectivamente había un pedazo de metal extraño. Tras idas y venidas, finalmente consiguieron un pedazo lo suficientemente grande para llevar a un laboratorio y someterlo a pruebas. El objeto había sido recuperado por un señor de apellido Cruz, una persona rural que no hablaba español y que se dedicaba al cultivo de café, muy propio en esta región, y quien habría escuchado una explosión. Al levantar la vista habría visto algo que caía en medio de humo y que cayó en el patio de su casa, en su asoleadero de café, teniéndose que quitar porque le iba a pegar en la cabeza. El objeto estaba verdaderamente caliente. Tomaría mucho rato que se enfriara y poder llevarlo con el cura del pueblo. El cura no lo aceptaría. Preferiría que fuera entregado al presidente municipal, quien recibió el objeto y lo guardó. Posteriormente, y gracias a la habilidad de los periodistas, lograron que les diera un pedazo de aquello. Este pedazo fue llevado al laboratorio, sin decir obviamente de qué se trataba. El examen revelaba que era una suerte de metal, simplemente era una forma de acero bajo en carbono, alto en silicio, muy maleable, comparable con una aleación española usada para resortes, pesado. No pierda de vista ese detalle, pesado. La pátina que tenía encima no era de pintura, sino de exposición a altísima temperatura. Este objeto había caído de alguna parte y era algo que se había calentado enormemente, propicio como para el ingreso en la atmósfera, aunque el tamaño no resultaba del todo lógico. La basura espacial no suele ingresar de esa manera. Bueno, el hecho es que se concluía ahí el tema y se moría. La historia del OVNI de Puebla terminaba en un bonito artículo lleno de dibujos en la revista Duda, que era una revista muy conocida en aquellos años, muy querida, desaparecida hoy en día, y que era de dibujitos. Pasado algún tiempo, sin embargo, en los años 90, este mismo grupo de periodistas volvería a establecer un contacto con Estados Unidos, en donde les confirmarían que el objeto como tal era parte, según el reporte de ellos mismos, de el cohete utilizado para lanzar el satélite Cosmos 929. De acuerdo con lo que habían descrito, esta pieza pertenecería a la tercera etapa de ese cohete que había sido utilizado para enviar el Cosmos 929 al espacio. Había perdido la ruta, en lugar de caer al mar, había ingresado erráticamente, había cruzado por México, se había desintegrado en la atmósfera en pedazos más pequeños que habían ido a caer a Jopala.
Muy bien, terminó el programa, nos vamos a tomar café con unos amigos porque este caso, si lo vemos desde ese punto de vista, no tiene ninguna importancia. Habría sido todo una enorme confusión. Un chiste, vamos a decirlo de esa forma. Pero nos quedan muchas dudas. Primero, el Cosmos 929 no era un satélite. Era un vehículo de carga. Sí, se le conoce como shuttle, un ferry, un transbordador, un aparato que se utilizaba para llevar carga a las estaciones espaciales y que tenía una pequeña cápsula de reingreso. El 929 era de prueba, no iba tripulado, así es que fue disparado el 17 de julio de 1977. Se lanzó desde Baikonur. Tenga presente estos detalles. El Cosmos 929 fue lanzado 12 días antes del incidente de julio de 1977, del 29. Pero no era un satélite. Aclaremos eso. Era un vehículo de transporte. La cápsula, es decir, el vehículo de regreso, regresaría unos días después, en agosto. Ingresaría y bajaría cerca del lugar destinado para tal. No cayó en el Océano Índico. Bajó en donde tenía que bajar, que era cerca de Ucrania, en territorio soviético, porque así estaba programado. Y al año siguiente, en 1978, descendería como tal el TKS, que era el módulo de carga. Eran objetos grandes. Pero para asombro de muchos investigadores que no compraron la idea de que esto fuera un pedazo del cohete que lanzó el Cosmos, la investigación siguiente sería por demás interesante porque sabe algo curioso. El Cosmos 929 fue lanzado por medio de un cohete Cyclone 2 desde Baikonur. Sí, en 1977 Baikonur disparaba cohetes 36RM y Cyclone 2 desde ahí, en 1977, y el cohete apropiado para disparar el TKS con todo y su sistema de reingreso era un Cyclone 2 de 2 etapas. No había tercera etapa. Y otro problema más: el Cyclone 2 no estaba fabricado en acero. Estaba fabricado en una aleación de aluminios, titanio y una serie de compuestos internos que no incluían acero de ningún tipo. Entonces, esto no era un pedazo de ningún objeto que hubiera estado relacionado con el Cosmos 929. Podía ser cualquier otra cosa. Incluso podía ser algo puesto ex profeso ahí. Para algunos teóricos de la conspiración, el objeto recuperado en Jopala podía haber sido cualquier cosa, aunque para otros realmente podría ser algo inusual. Y es que, si somos realistas, los materiales que conocemos en la Tierra probablemente sean comunes en todo el espacio, porque somos originarios del mismo evento cósmico, el Big Bang. Así es que, si alguien va a fabricar algo que incluya hierro, probablemente sea una aleación, como las que conocemos en la Tierra. ¿Podría haberse utilizado esto en un cohete? No. En los cohetes soviéticos de esta época de los años 70, específicamente en el Cyclone 2, no. ¿Podía ser una tobera? ¿Acaso la parte de atrás donde se exhalan los gases? No. Tampoco era así. ¿Consecuencia? Y esto, insisto, no es algo que nosotros creamos, simplemente ha habido algunos investigadores que se han ido metiendo a fondo y encontraron esto. En teoría, podría ser cualquier cosa, pero para nuestro punto de vista, el caso no está resuelto. El hecho de que se haya encontrado esta pieza y era una pieza que hubiera estado expuesta a una gran temperatura, podría significar que era un objeto que entró a la atmósfera terrestre. ¿Significaba que era parte del supuesto cohete? No. Punto 2. En la segunda etapa del cohete Cyclone 2 que impulsaría al Cosmos 929, habría reingresado a la atmósfera terrestre en un máximo de 2 días. Porque no era a gran altura, no era una tercera etapa, sino una segunda etapa. Lo que significaba que habría estado por ahí perdido durante 10 días. Poco probable. Como fuera,
Demasiadas contradicciones había en cuanto al informe del famoso NORAD, el supuesto informe que había sido enviado a los periodistas mexicanos tras una serie de pesquisas. Supuestamente acababa con el caso, pero no lo hizo. Simplemente no está resuelto. El caso del OVNI de Puebla además tiene varias contradicciones. Una, el lugar en donde se recuperaron los restos en Jopala. Otra, los demás reportes que incluyen territorio veracruzano y algunos fragmentos que habrían caído más allá de la costa en el Golfo de México. Los reportes de los objetos que tenían movimiento lógico, reportados por Hernández Moncada el 11-552 desde Zihuatanejo, en donde 2 objetos invirtieron su trayectoria y dejaron solo al tercero que se fue fragmentando. Es un caso que, como le decía, puede ser muy controversial. Actualmente diversos investigadores, entre los que se encuentran a Luisa Cid, que es una ufóloga mexicana, han sostenido acalorados encuentros con los escépticos que sostienen que esto era un pedazo de una nave espacial soviética. Pero uno y otro bando todavía no pueden cantar victoria. Este es un caso que no está resuelto. Después de platicar de ovnis y de acalorados debates acerca de este fenómeno, ¿qué le parece si mandamos unos saludos? Marjam Escorcia felicita a Moisés Pousa. Él está en Ferrol, en Galicia, y cumple años el 13 de septiembre, es decir, hoy. Por ello le mandamos un fuerte abrazo y agradecemos a Marjam, que siempre está pendiente con nosotros. Mari López saluda a sus hijos Zoé y Crisel. Gracias por acompañarnos en familia. Mercedes Rey. Ella desde Barcelona felicita a Oriol y a Eduardo, que están en Finlandia. Ellos han puesto allá un restaurante muy cercano al casquete polar, así es que debe de hacer un frío bárbaro. Se requiere mucho valor para estar allá. Mucho éxito, muchachos. Van a triunfar verdaderamente. Muchas gracias por acompañarnos allá tan lejos, en tierra de osos polares. Y también queremos agradecer muchísimo a todas las personas que nos han apoyado a través de los Super Thanks. Nos hemos dado cuenta que hay muchísimas personas que han estado donando al canal a través de este mecanismo que es el corazoncito que aparece por ahí abajo en los videos. Se los agradecemos enormemente, saben que valoramos mucho esta ayuda. Para Jorge Quesada, Sat Valens, Esther Álvarez, Edson Rodríguez, Iraís Yardón, Mauricio Alonso, Diego Moreno, Kenshin Fa, Violeta Flores, Corazoncita Full, 74 Ram, Arnulfo González, Otivo, Diana Trejo, Yanira Salinas, Carolina Riedman, Carlos Rodríguez, Baldomeo Juárez Escamilla, Ana Laura Rosas, César Miguel Romero, David Steven Merchán y Rosa Carvajal. Muchísimas gracias a todos ustedes por semejantes atenciones al estarnos apoyando. Y bueno, algunos cumpleaños, mire usted, tenemos cumpleaños un poquito atrasados. Mario Adolfo Valles Mendoza, que cumplió el 5 de septiembre, le mandamos un fuerte abrazo atrasado. Para Carmen Solís, del 8 de septiembre, también un fuerte abrazo. Besí Pacheco, el 9 de septiembre. Javier Jaime, de parte de su hijo, él cumplió el 9 de septiembre. Daniel Orión, él cumple mañana 14 de septiembre. Cruz Castellanos y su hijo Bolívar, que están en Nueva York y cumplen mañana 14 de septiembre. Anaí Ramos, nuestra amiga argentina, felicita a su mamá Cristina Bonotto y le agradece su gran apoyo. ¿Sabe qué? Las felicitamos a las dos, porque están saliendo adelante y eso es gracias a la voluntad. Un fuerte abrazo a ambas. Blanca Sánchez cumple el 19 de septiembre. Está en Chicago, qué bueno que esté allá. Soledad González, el 21 de septiembre, está en Argentina. Claudio Lutzen, el cumpleaños en Buenos Aires, Argentina, el 20 de septiembre. ¿Cuántos amigos argentinos? ¿No saben qué gusto nos da ver eso? José Espinosa felicita a su mamá Lioba. Ella cumple hasta el 28 de septiembre, pero vamos a recordarlo y la volvemos a felicitar, no pasa nada. Vamos a mandar un saludo muy cordial a Isabel Arias y Freddy Romero, que están en Caracas, Venezuela. Cecilia de la Rosa, que está en Yerington, en Nevada, en los Estados Unidos. Gretel Salazar, en Costa Rica. Stalin Estrada, José Quesada y su esposa, que están en Idaho. Roberto Palacios en Monterrey. Para Natanael Silva, nos escucha mientras trabaja, es peluquero canino. Muchas gracias, qué bueno que nos deje acompañarle mientras trabaja.
Cielo Milena Ortega, que saluda a su hijo Francisco David Viveros, que están en Colombia. Juan Francisco Ramos Cabrera. Matthew, que está en Oakland, saluda a su mamá Rosario Maldonado, que está en Zacatecas, México. Un abrazo a ambos. Gracias por acompañarnos, aun cuando estén tan distantes. En fin, muy buenas noches. Y que descansen en paz.